Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de la materia Contaminación de la Atmósfera para la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, para hablar en esta clase sobre la contaminación por material particulado y sus técnicas de control, haciendo énfasis en los sedimentadores de partículas. Las partículas pueden estar en estado sólido o en estado líquido. Se van a clasificar según su tamaño en grandes, medianas y pequeñas. Y según su estado de agregación, las vamos a poder clasificar como discretas, es decir, individuales, o agregadas, unidas varias partículas unas con otras. Estas precisamente son sus propiedades más importantes. También las conocemos como aerosoles, siendo un aerosol una partícula sólida o líquida suspendida en el aire. Así que partículas y aerosoles son sinónimos. Sus propiedades más importantes son su tamaño, su forma, ya que para cálculos decimos o tendemos a simplificar de que su forma es esférica, pero realmente ellas pueden tener muchas formas semiesféricas o de diferentes tipos de formas irregulares. Ya dijimos que según su estado físico pueden ser sólidas o líquidas, y según su composición química pueden ser orgánicas, pueden ser inorgánicas, pueden ser tóxicas o pueden ser más inofensivas, como partículas de arena a nivel de reactividad, ¿no? Los principales efectos que producen las partículas son problemas respiratorios más pronunciados mientras más pequeñas sean las partículas, ya que las partículas grandes se quedan en la nariz, en las mucosidades de la nariz. Las partículas más pequeñas, como las PM10, pueden penetrar más profundamente en las vías respiratorias, y ya lo que son las partículas PM2.5 pueden llegar a las partes más profundas del sistema respiratorio y son las más dañinas, porque incluso pueden disolverse en la sangre, ser transportadas por la misma a los diferentes tejidos, afectando el cerebro, los diferentes órganos. Además de que las partículas son causantes de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, afectación del cerebro, la sangre, los tejidos, cáncer pulmonar, dependiendo de la composición química de las partículas. Y bueno, son muchas las enfermedades que estas pueden causar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 3 millones de muertes al año en el mundo de forma prematura, muertes prematuras, se producen a causa de las partículas suspendidas en la atmósfera. Y bueno, ¿qué es una muerte prematura? La que se produce antes del promedio de vida esperado. Por ejemplo, si el promedio de vida es de 75 años, una persona que muera de 40 o de 50 años se considera una muerte prematura porque es antes del promedio, ¿no? Entonces, bueno, las partículas producen problemas respiratorios, pérdida de la visibilidad. Todo contaminante atmosférico produce pérdida de la visibilidad si su tamaño molecular o el tamaño de las partículas. Cuando hablo de gases, hablo de moléculas, y por supuesto las partículas, si sus tamaños están cerca o dentro del rango de longitud de la luz visible. Recordemos que la luz visible oscila entre 0.4 y 0.8 micras de tamaño de longitud de onda. Entonces, aquellos gases como el dióxido de azufre, incluso los óxidos de nitrógeno, o las partículas en el rango submicrométrico, que son las PM2.5 de menos de una micra, tienen alta probabilidad de afectar la visibilidad o de producir un efecto de refracción y de absorción de la luz visible, produciendo algo de
de borrosidad ambiental, ¿no? Además que las partículas también pueden ocasionar lo que es el oscurecimiento del cielo dependiendo de su concentración. Y es que las partículas no siempre van a permanecer en el aire, ¿no? Dependiendo de su tamaño. Las partículas más pequeñas pues sí se comportan como moléculas y pueden ser arrastradas o suspendidas en el aire por periodos más prolongados, pero las partículas más grandecitas o más densas también van a sedimentar con facilidad en la atmósfera. La lluvia las va a arrastrar y va a limpiar la atmósfera. Entonces el sumidero final de las partículas es el suelo. Sin embargo, los árboles también las retienen, sobre todo aquellos árboles que tienen como las coníferas, los olmos. Siempre que las hojas de los árboles sean más grandes o los árboles tengan más hojas, hay mayor posibilidad de que los árboles retengan entre el 3 y el 15% de la contaminación atmosférica, que eso son toneladas de partículas. Sonaría poco, pero realmente son toneladas de partículas. Pero pues por supuesto, si las hojas de los árboles producen cera, las hacen ser pegajosas para que las partículas se adhieran a ellos, o ese tipo de hojas corrugadas que tienen texturas y porosidades capaces de adherir las partículas, aunque no siempre van a permanecer allí, ¿no? Cuando venga el viento fuerte o la lluvia va a arrastrar o va a quitar, digamos que va a limpiar las hojas de los árboles de las partículas en cierta medida. Entonces puede haber afectación de la fotosíntesis de las plantas, porque si las partículas que se adhieren a las hojas de los árboles tapan los estomas, que son las porosidades por donde las plantas respiran, pues va a afectar a la fotosíntesis. Y bueno, la erosión se menciona porque la erosión eólica es capaz de suspender de manera natural gran cantidad de partículas en el aire. Las partículas se representan con el diámetro PMX, PM de partículas, y la X es como una variable, ¿no? Sabemos que la X matemáticamente es una variable. ¿En qué rangos va a variar esa X? Bueno, aquí hay 2.5 y 10. Entonces las PM10, aquí dice que son las partículas gruesas, pero realmente son las partículas medianas. Es que realmente son pequeñas, solo que las PM2.5 son muy pequeñas. Entonces digamos que las podemos clasificar como grandes, medianas o pequeñas. Y las grandes oscilan en un tamaño máximo entre 500 a 1000 micrómetros dependiendo de la densidad. Mientras más densas sean las partículas, más pequeño es el diámetro en el cual ellas pueden estar suspendidas en la atmósfera. Entonces, repito, las grandes oscilarán entre 500 a 1000 micrómetros en su tamaño más grande hasta 10 micrómetros. Y son, bueno, las partículas que más fácilmente sedimentan, que tienen un control ambiental más natural o más fácil por procesos de decantación. Luego tenemos las partículas medianas, las denotamos como PM10, perdón, las PM10 son las medianas. ¿Qué son PM10? Ese 10 hace referencia, el número hace referencia al tamaño máximo de las partículas dentro del rango. Entonces, como las partículas PM10 pueden estar entre 2.5 y 10 micrómetros, el tamaño más grande es 10, así que las denotamos como PM10. Estas partículas ya no solo se quedan en las partes más externas de la nariz o del sistema respiratorio, sino que tienden ya a penetrar más profundamente en las vías respiratorias. Y tenemos un tercer rango, que son las PM2.5. Estas oscilan entre 0 y 2.5, o sea, allí están las partículas submicrométricas,
que están por debajo de una micra y que afectan la visibilidad y que afectan en gran medida la salud al disolverse por la sangre y ser transportada al resto de tejidos del cuerpo. Entonces, si hablamos de las partículas grandes, ya dije que pueden ser de más de 10 micrómetros. Ellas podrían oscilar entre 500 a 1000 micrómetros. O sea que yo pudiera decir que el tercer rango de partículas grandes, verdaderamente, yo las podría llamar las PM1000, porque oscilan entre 10 y 1000 micrómetros. O las podría llamar PM500, porque oscilan entre 10 y 500 micras. Como ese límite superior no está perfectamente definido, porque las partículas más grandes que pueden estar flotando en el aire pueden ser de hasta 500 o 1000 micrómetros, pero no es un valor absoluto o fijo, ya que depende, como ya dije, de la densidad de las partículas. Entonces ese tercer rango no está claramente definido. No es que no haya partículas de más de 10 micras, porque como dice PM2.5 o PM10, es porque llegan hasta 10. No, ellas pueden llegar hasta 500 o 1000 micrómetros. ¿De acuerdo? Pero como ese rango máximo no está exactamente bien definido por la densidad de las partículas, que es variable, entonces digamos que queda abierto. Ok, en cuanto a la clasificación, ¿no? Entonces, ya dije que las podemos clasificar. Las grandes, aquí tienen 10, ¿sí? De 10 ya dije que hasta 1000 puede ser, ¿no? Tenemos aquí entre 10 y 1000. Esas partículas entre 10 y 1000 son las partículas grandes. Allí tenemos parte del polvo, parte de las cenizas y los aerosoles. Luego, vamos a marcarlo en otro color, por ejemplo en tenemos las partículas medianas, las podremos trazar por aquí. Vean que van entre 10 y 2.5, aunque allí en el rango de 10 pasa a 1, entonces por allí más allá de 1 marcaría yo el 2.5. Esas son las medianas, y de allí para abajo usemos otro color, por ejemplo las tenemos hasta 0,001, casi que en 0, las PM2.5. Entonces esos son los tres rangos. Tenemos el rango de las grandes, que podrían ser las PM500 o las PM1000. Tenemos el rango de las medianas. Aquí en el medio, las medianas son las PM10 y van entre 10 y 2.5. Y tenemos las PM2.5 que van entre 2.5 a 0,001 micras. Entonces, bueno, especificando un poco más, material particulado es cualquier material que existe en estado sólido o líquido en la atmósfera en una corriente gaseosa en condiciones normales. Partículas son masas discretas de sólidos o líquidos. Claro, cuando hablamos de gases, porque en el agua también hay partículas, pero entonces van a ser partículas sólidas, ya que partículas líquidas en agua líquida, pues difícilmente van a haber, ¿no? Se disuelven dentro del agua y listo. Y aerosoles, que actualmente se refiere a la dispersión de partículas sólidas o líquidas en medio gaseoso. Por eso dije que prácticamente material particulado y aerosol son sinónimos. Tenemos las arenas, que son partículas gruesas mayores de 75 micras, que hace referencia al tamaño del tamiz por el cual se clasifican y se tamizan las arenas. Tenemos el polvo, que es material sólido entre 1 y 76 micras o más que eso inclusive, porque en el gráfico anterior vimos que podían llegar hasta 1000 micras. Tenemos el humo, que son partículas
de menos de un micrómetro, es decir, son partículas submicrométricas compuestas por condensación, sublimación y por reacción química, aunque también el humo, ese es el humo FUM, y el humo smog se refiere a los productos residuales de la combustión, como las cenizas, que ya no tienen poder calorífico, unidos junto con productos inquemados que aún tienen poder calorífico, y ambos pueden ser tanto sólidas como líquidas. Están las neblinas mist, que son gotas líquidas de tamaño inferior a 10 micrómetros o dispersión de pequeñas gotas de líquidos. Están los fogs o nieblas, que son mist. Los mist se denominan fogs cuando son suficientemente densas y oscurecen la visión. Es decir, que la niebla es la misma neblina, pero más densa y más oscura. Luego tenemos el smog, que el smog es la combinación de smog y fog. Y está el hollín, que es la aglomeración de partículas de carbono producidas en la combustión incompleta. Es parecida al humo, solo que el humo tiene una parte de cenizas que ya no tiene poder calorífico, y el hollín son netamente material inquemado aún con poder calorífico que podrían finalizar su función de combustión. ¿Qué industrias nos generan material particulado y cómo podríamos controlarlo? Por ejemplo, la industria del hierro y el acero. En los altos hornos, acerías y sinterización se producen óxidos de hierro, polvos y humos como partículas controlables mediante ciclones, filtros de manga, precipitadores electrostáticos o lavadores. Tenemos, por ejemplo, las refinerías de petróleo, que en el proceso de regeneración de catalizadores o en la incineración de lodos de este tipo de industria se producen polvos de catalizador, cenizas de lodos, que se podrían tratar en ciclones, en precipitadores electrostáticos, en lavadores y en filtros de mangas. Tenemos las cementeras, que en los hornos, en los secadores y en el manejo de material producen álcalis y polvos de proceso tratables en filtros de mangas, en precipitadores electrostáticos y en colectores mecánicos. ¿Cuál más? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos por ejemplo la fabricación de electrostáticos y ácidos, que en los procesos térmicos de trituración de rocas producen gotas de ácido y polvos tratables en precipitadores o separadores de gotas, ya que los ácidos inorgánicos son altamente solubles en agua. Bueno, tenemos por ejemplo la fabricación de vidrio, que en el proceso de hornos y moldeo generan gotas de ácido, óxidos de alcalinos y polvos tratables en filtros de telas con telas resistentes a ácidos, y en quemadores, en incineradores, que veremos en tercer parcial. Entonces, bueno, por mencionar algunos tipos de industria, algunos tipos de métodos de control. Acá tenemos los factores de emisión de partículas. Son muy importantes a la hora de caracterizar emisiones y pretender tener como algún medio de cálculo de cuántas partículas podrían estar saliendo dependiendo del tipo de proceso. Vamos a ampliarlo. Por ejemplo, tenemos procesos de combustión de gas natural o de combustión de petróleo destilado, combustión de aceite residual o combustión de carbón. Por ejemplo, la combustión de carbón, que es altamente contaminante. Si se hace en hornos ciclónicos, produce 2 veces el porcentaje de ceniza en libras por tonelada de carbón. Entonces, cuando yo sepa la cantidad de ceniza, la cantidad de carbón consumido en libras por tonelada, sabré la cantidad de partículas que puede generarse. Esto es un tipo de unidad. Por ejemplo, vean
Por ejemplo, a ver, en combustión de petróleo destilado en hornos domésticos. Dice que puede generar 8 libras de partícula por cada 1000 libras de combustible quemado, combustóleo quemado. Entonces, si yo sé cuánto petróleo se quema, lo expreso en galones y lo multiplico por este factor, me va a dar la cantidad de partículas que se generan de ese proceso en libras. Sería, por supuesto, si no hay equipo de control, sería la cantidad de partículas que salen por la chimenea. Si hay equipo de control, y por ejemplo el equipo de control tiene un 80% de remoción de partículas, pues ese 20% restante es lo que va a salir por la chimenea. Entonces denle números y practiquen, porque estos son cálculos extremadamente sencillos que ustedes tienen que dominar. Quedo atento a sus dudas. Bueno, aquí hay procesos de incineración para vehículos de motor, vean que incluyen fuentes móviles. Para procesos, por ejemplo, de manufactura de cemento, cuántas partículas podrían emitirse a la atmósfera, o por procesos de fabricación de acero o por fabricación de ácido sulfúrico, etcétera. Tenemos varios tipos entonces de factores de emisión que podemos utilizar dependiendo del tipo de industria o proceso, y por supuesto en función del tipo de combustible, que también es uno de los datos más importantes a la hora de utilizar los factores de emisión. Entonces, cuando vayan a sus empresas donde tienen que hacer el trabajo de aplicación, no olviden de preguntar cuál es el tipo de combustible que se utiliza y en qué cantidad se consume para utilizar estos factores de emisión. Bueno, ya hemos mencionado algunas técnicas de control de partículas. Entonces vean que en Estados Unidos, que bueno, por lo general también monitorean y podemos disponer de datos. Entre el año 93 y el año 2002 se aprecia una reducción de la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera. Ha habido una reducción, o hubo una reducción en ese periodo de 10 años de 22%. Debido, por supuesto, a estas reducciones, a la implementación de diferentes equipos de control, ¿no? Al uso de ciclones, sedimentadores, filtros, etcétera. ¿Cómo se comportan las partículas según su diámetro? Las partículas que son muy pequeñas, las partículas submicrométricas, se comportan como moléculas. ¿Y cómo se comportan las moléculas? Como las moléculas de oxígeno o de nitrógeno en el aire. Para donde va el aire, que es una mezcla de moléculas, van todos sus diferentes componentes individuales. Es decir, que las partículas submicrométricas que se comportan como moléculas se comportan como un componente gaseoso del aire en mezcla que va para donde vaya el aire. Difícilmente van a sedimentar, son los contaminantes, por lo tanto más difíciles de tratar. Tenemos las PM que van desde 1 hasta 20 micras. Allí estamos hablando de partículas de tamaño mediano. Siguen el movimiento del gas por el que son llevadas, pero si el gas queda en reposo, mientras más cercano sea su diámetro a 20, más fácil ellas pueden sedimentar. Entonces aquí sí puede haber cierto control. Y para las de más de 20 micrómetros, las velocidades de sedimentación o de asentamiento son significativas. Mientras más grandes, más alta es esa velocidad de sedimentación, y por lo tanto menos tiempo ellas pueden permanecer en el aire como contaminantes. Es decir, que son las partículas más fácilmente de controlar. Por ello, si graficáramos el porcentaje de remoción de partículas según su tamaño, vamos a ver que los porcentajes están más cerca de 100 a partir de las partículas de 10 micrómetros, ¿no? Recordemos nuevamente lo de PM10, 2.5, etcétera. Por aquí tenemos las PM10
y por aquí tenemos las PM2.5. Entonces vean que las PM más de 10, ellas tienen un porcentaje de remoción entre 95 y 100%, extremadamente altos. Luego tenemos las PM10 que oscilan entre 2.5 y 10. Ellas tienen unos porcentajes que van desde 95 hasta 55%, en promedio como un 70% de remoción. Ya las PM2.5, vean que su porcentaje de remoción oscila entre 0 y 55%. Entonces ya los porcentajes bajan, ¿no? Las partículas en suspensión. Su control de las partículas se centra en la captura de las mismas en la fuente. Antes de elegir el dispositivo de control se deben considerar muchos factores. Las características de la corriente de partículas afectan la elección del dispositivo de control. Estas características incluyen la variedad del tamaño de las partículas en la corriente de escape, la tasa de flujo de escape, la temperatura, el contenido de humedad, las propiedades químicas como acidez, alcalinidad o inflamabilidad. Mecanismos. Cuando hablamos de mecanismos hablamos de el fundamento de los equipos de control. Por ejemplo, un sedimentador de partículas se fundamenta en el mecanismo de sedimentación gravitacional, ya que el peso es masa por gravedad. Mientras más masa, más actúa la gravedad para atraer las partículas por peso de modo vertical hacia el eje Z negativo. Así que la sedimentación gravitacional tiene gran influencia en las partículas grandes. Y es el fundamento, repito, de las cámaras de expansión de los sedimentadores. La impactación centrífuga se basa en movimientos circulares donde por inercia la masa de las partículas es expulsada hacia afuera, siendo colectadas en las paredes internas de cilindros, en lo que conocemos como ciclones. Entonces la impactación centrífuga es el fundamento del funcionamiento de los ciclones. Tenemos la impactación por inercia, en la cual los gases en movimiento pueden rodear a un cuerpo, pero las partículas, mientras mayor masa posean, mayor resistencia al cambio o mayor inercia poseen, por lo que colisionarán con el intersector. La inercia funciona tanto en movimientos centrífugos como en los movimientos lineales, que es la impactación por inercia, donde imaginemos un canal o una tubería y en el medio de la misma colocamos una placa cuya altura parte desde el piso, pero no alcanza a llegar hasta el techo. Deja de la mitad hacia arriba, por decir algo, una como ventanilla de paso. Entonces el gas cargado de partículas a velocidad va a través del tubo, pero el gas va a hacer un movimiento ascendente para poder pasar a través de la placa mencionada. Pero las partículas, como tienen más masa que el gas, tienen más inercia, es más difícil que cambie su dirección. Por lo tanto, esas partículas van a terminar estrellándose con la placa, buena parte de ellas por supuesto, y van a quedar como pegadas o estampilladas en esa placa, siendo removidas de la corriente gaseosa. Entonces de esa manera separo partículas del aire. Por lo tanto, la impactación por inercia es el fundamento del funcionamiento de los sedimentadores por placas múltiples, entre otros equipos, porque también vamos a ver que se dotan de placas, por ejemplo los colectores húmedos o los scrubbers.
Tenemos la intersección directa, ya que algunas partículas más pequeñas todavía, a pesar que tienden a seguir el flujo laminar del gas, pueden hacer contacto con el intersector en el punto de mayor acercamiento, ya que la línea de flujo laminar tiende a converger cuando el gas pasa alrededor de elementos y el radio de la partícula es mayor que la distancia entre la línea de flujo laminar y el intersector. En este caso, imaginemos una tela que tiene poros y el gas va a atravesar la tela a través de esos poros, pero las partículas, así sean más pequeñas que esos poros, en algún momento van a pasar cerca del mismo y van a ser atraídas, quedando interceptadas allí, por lo que la intersección directa es el fundamento del funcionamiento de los filtros de tela. Tenemos la difusión. Las partículas menores de una micra pueden chocar contra el colector gracias al movimiento browniano. Este también es uno de los fundamentos del funcionamiento de los colectores húmedos. También aplica para los filtros de mangas y los efectos electrostáticos, ya que recordemos que las cargas eléctricas opuestas se atraen. Entonces, si yo logro cargar un gas haciéndolo pasar primero por un campo eléctrico para que el efecto corona ionice el aire y esos iones se peguen a las partículas, ionizando a las partículas van a adquirir un signo. Luego yo aplico un campo eléctrico que me genere un signo opuesto en las placas. De tal modo que cuando el gas pase cerca de las placas, el gas va a pasar, pero las partículas van a ser atraídas por diferencia de cargas y van a quedar pegadas en la placa. De ese modo limpio el aire, y esto es el fundamento del funcionamiento de los precipitadores electrostáticos. Por lo que los procesos de eliminación de partículas son cámaras de sedimentación por gravedad, y también hay cámaras de placas múltiples o sedimentadores de placas múltiples. Tenemos los separadores ciclónicos, los colectores húmedos que hay de baja, de media y de alta energía. De baja, como las cámaras de aspersión; de media energía, como los colectores ciclónicos o los colectores húmedos dotados de placas; y los de alta energía, como los colectores Venturi. Tenemos los filtros de tela que van a variar o vamos a poder contar con diferentes tipos de telas, unas menos resistentes y otras más resistentes según la temperatura y según la naturaleza química de las partículas. Y vamos a tener los precipitadores electrostáticos de una o de dos etapas, y tanto de placas planas paralelas como colectores, como precipitadores electrostáticos cilíndricos para partículas sólidas o para partículas líquidas respectivamente. Todo este tipo de equipos que acabo de mencionar es los que van a ser evaluados en lo que es el segundo corte de la materia, que es todo lo relacionado con el control de partículas. Entonces, la eliminación de partículas también se puede clasificar en colectores de pared o en sistemas de división de flujo. Son colectores de pared los sedimentadores, los ciclones y los precipitadores electrostáticos, y son colectores de división de flujo los filtros superficiales, los filtros de profundidad y los scrubbers o colectores húmedos. Bien, entonces, habiendo hecho como una introducción sobre los diferentes conceptos fundamentales de contaminación por partículas y los fundamentos y más o menos los diferentes tipos de equipos colectores de partículas, vamos a adentrarnos en los equipos de control de partículas más sencillos, como son los sedimentadores de partículas.
son las cámaras de sedimentación que emplean la fuerza de gravedad para remover las partículas sólidas. El flujo de gas ingresa a la cámara, como ven en la flecha roja de la imagen inferior, y disminuye la velocidad del gas. ¿Por qué? Porque vean que en el centro del equipo tiene un área de sección transversal mucho mayor que el de la tubería de entrada y de salida. Esa expansión, por eso se llaman sedimentadores de cámara de expansión, para el mismo caudal reduce la velocidad, y al reducir la velocidad horizontal, da las condiciones de tranquilidad o de flujo de transición, o aún más de flujo laminar, que propician las condiciones de tranquilidad necesarias para que las partículas sedimenten, yéndose a los embudos de polvo y siendo extraídas gracias a esas válvulas que se ven en la parte inferior de esos embudos, y saliendo el gas limpio por esa flecha azul, ya con menos cantidad de partículas. Donde las partículas más grandes caen del flujo del gas a la tolva, y debido a que las cámaras de sedimentación son efectivas solo para remoción de partículas grandes, usualmente se usan junto con otros dispositivos más eficientes de control ubicados posterior. O sea que las cámaras de expansión serían como un pretratamiento de las partículas del aire. Estas cámaras de sedimentación son recolectadas mecánicamente de manera sencilla y presentan un bajo costo de instalación y de mantenimiento, porque estos equipos no tienen partes móviles por lo general. En particular son útiles en las industrias que también necesitan enfriar la corriente de gas previo al tratamiento en un filtro de tela. Las industrias procesadoras de metales y productos minerales tienen varias aplicaciones para las cámaras de sedimentación, que se usan en corrientes muy sucias como las de fundiciones o de las industrias metalúrgicas. En la imagen de la diapositiva anterior veíamos un sedimentador de sección transversal circular, y aquí lo vemos con sección transversal cuadrada o rectangular, por lo que los diseños se pueden adaptar a estos tipos de geometrías. Sus aplicaciones para diámetros de partículas de más de 100 micras, pero bueno, también vamos a ver que con cierta eficiencia, aunque menor, pueden retener partículas de 20, de 30 y más aún de 40 micrómetros. Incluso depende de la habilidad de diseño del ingeniero para adaptar estos equipos y que funcionen hasta para 100% de eficiencia para remover partículas de hasta 50 micrómetros. Bien, es importante hablar de la velocidad de sedimentación, que depende del tamaño de la partícula, pues presentan distintas velocidades. Las partículas con diámetros de más de 10 micras sedimentan, por ejemplo, vean acá un diámetro de más o menos 1 milímetro. 1 milímetro son 1000 micrómetros, son las PM1000, son las partículas más grandes. Ellas sedimentan a velocidades de hasta 6 metros por segundo, rápido. Mientras que las partículas de 1 micrómetro sedimentan a velocidades de 6 por 10 a la menos 5 metros por segundo, velocidades de 0,00006 metros por segundo, velocidades casi de cero. Entonces eso recordemos en la curva que las partículas muy pequeñas tienen casi 0% de eficiencia y las grandes tienen casi 100%, porque las grandes tienen velocidades de asentamiento muy altas y las pequeñas tienen velocidades de asentamiento muy bajas. Entonces, las cámaras de sedimentación se fundamentan en la velocidad de sedimentación. ¿Cómo se calcula la velocidad de sedimentación? Pues vamos a analizar una partícula discreta. Esa partícula discreta es esta esfera que tenemos acá, por suponer que la forma es esférica, que es lo matemáticamente más fácil de trabajar. Esas partículas suspendidas en el aire van a ser atraídas por la gravedad hacia abajo, por la fuerza de gravedad, pero ellas flotan por la fuerza de flotación. Digamos que para que la partícula esté en equilibrio suspendida,
debería haber un equilibrio entre la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad. Pero si la fuerza de gravedad gana porque la masa de la partícula es mayor, aunque haya fuerza de flotación, la partícula se va a comenzar a mover hacia abajo o va a sedimentar. Pero cuando el movimiento se produce hacia abajo, se produce una fricción, una fuerza de roce, que allí está amplificada o mencionada como F sub R, que es el roce entre las moléculas del gas y la superficie de la partícula. Entonces, la fuerza de roce más la fuerza de flotación es igual a la fuerza de gravedad, siendo la fuerza de gravedad la masa por la gravedad. La masa es el volumen por la densidad. Entonces la fuerza de gravedad va a ser el volumen de la partícula por la densidad de la partícula por la gravedad. La fuerza de flotación es lo opuesto, ya que lo que la hace flotar es el gas que la rodea. Y cuando la partícula comienza a moverse o a sedimentar, ella va desplazando en cada descenso un volumen de aire equivalente a su propio volumen. Ella no puede desplazar más que eso. Supongamos que yo tengo una pelota de baloncesto sobre una mesa. ¿Por qué la pelota no traspasa o no le abre un hueco a la mesa y comienza a bajar? El peso de la misma no es suficiente para vencer la unión de las moléculas de la madera de la mesa. Pero si lo fuera, pues le abriría un hueco a la mesa equivalente a su propio volumen. Ahora supongamos que esa pelota la tengo en el aire. ¿Por qué si empieza a bajar? Bueno, porque tiene una masa suficiente para hacerlo. Domina la gravedad allí. Pero esa pelota en su descenso, para que pueda bajar, tiene que ir subiendo un volumen de aire alrededor de la pelota equivalente al propio volumen de la pelota. Es como que si la pelota fuera a atravesar la madera de la mesa, tendría que mover un volumen equivalente a su propio volumen. Entonces la fuerza de flotación se refiere a la cantidad de aire que la partícula moviliza en términos de volumen durante su descenso. Así que va a ser la masa del gas por la gravedad, o el volumen de la partícula, porque ya dije que es el volumen mismo de la partícula que se moviliza en términos de gas, por la densidad del gas, en este caso por la gravedad. Eso es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de roce está definida como el coeficiente de arrastre multiplicado por el área de sección transversal de la partícula, por la densidad de la partícula, por la velocidad de sedimentación al cuadrado, entre 2. Cuando yo igualo todas estas definiciones matemáticas de cada una de las fuerzas en esta ecuación que tenemos aquí, sustituyo la fuerza de gravedad, sustituyo la fuerza de flotación y sustituyo la fuerza de roce aquí, y despejo la velocidad de sedimentación, obtengo esta ecuación, que igualo Bs a Bt. Porque Bs es velocidad de sedimentación y Bt es la misma velocidad de sedimentación pero terminal, es decir, velocidad terminal de sedimentación. ¿Cuándo se produce la velocidad terminal de sedimentación? Cuando domina la fuerza de gravedad y hace que la partícula sedimente. Entonces esa Bt es 2 veces la gravedad por el volumen de la partícula, por la diferencia entre la densidad de la partícula y la del gas, entre el coeficiente de roce por el área de sección transversal por la densidad del gas, todo en raíz cuadrada. Esta ecuación es la ecuación base para determinar la velocidad de asentamiento de partículas, y sus condiciones aplican para cualquier forma de la partícula y para cualquier régimen de flujo. Ahora bien, si ese C sub D
de la fuerza de roce. Depende de la forma de la partícula y de su régimen de flujo, y según mecánica de fluidos, el régimen de flujo depende del número de Reynolds, que puede oscilar entre 10 a la menos 4 a 0,5, y en esos rangos hablamos de flujo laminar o de tranquilidad, y desde 0,5 a 500 hablamos de régimen de transición. De más de 500 hablamos de flujo turbulento. Entonces, el número de Reynolds se define como la densidad de la partícula por la velocidad del gas, por la velocidad de la partícula relativa al gas, por el diámetro de la partícula dividido entre la viscosidad del gas. Ese C sub D, que depende del número de Reynolds, va a ser 24 sobre el número de Reynolds cuando el flujo es laminar, y cuando el flujo de transición es 0,22 más el C sub D, que sería 24 sobre el número de Reynolds por 1, todo eso por 1 más 0,15 por el número de Reynolds elevado a la 0,6. Entonces, eso es para los regímenes de flujo de laminar y de transición. Más adelante les voy a mostrar que para régimen de flujo turbulento o muy turbulento, el C sub D se convierte en una constante. Como ya dije, las formas de la partícula pueden ser regular o irregular, y esas formas irregulares pueden ser muy variadas. Entonces, como ya vimos anteriormente, en la ecuación de BT va a depender del área y del volumen de la partícula. Entonces, como las áreas y volúmenes de partículas irregulares son difíciles de determinar, se hace una simplificación matemática asumiendo que las partículas tienen forma esférica, cuya área es pi cuarto por el diámetro al cuadrado y cuyo volumen es pi sextos por el diámetro al cubo. Y como dentro de la ecuación de velocidad terminal que vimos en la lámina anterior hay una relación V sobre A, si yo dividiera V sobre A o volumen sobre área de una partícula esférica, obtengo 2/3 del diámetro. Ese 2/3 del diámetro se sustituye por el factor de V sobre A de la ecuación anterior, y voy a obtener 4/3, que la velocidad sedimentación o velocidad terminal de sedimentación va a ser de 4/3 del producto de la gravedad entre el coeficiente de arrastre por las diferencias de densidades entre la densidad del gas por el diámetro de la partícula. Esa ecuación, que es la que tenemos acá, entonces aplica para cualquier régimen de flujo, pero para partículas esféricas. Si en esa ecuación C sub D que tenemos aquí abajo yo lo cambio por 24 sobre el número de Reynolds y Reynolds lo sustituyo por su definición, vamos a llegar a esta ecuación que tenemos aquí, que es la famosa ley de Stokes, y aplica para flujo laminar porque utilicé la definición de flujo laminar del número de Reynolds, y además aplica para partículas esféricas. Entonces vamos a tener tres ecuaciones de velocidad terminal: la de la presentación anterior para cualquier forma de partícula y para cualquier régimen de flujo, la que tenemos acá, que es para esferas en cualquier régimen de flujo, que por lo general se utiliza para esferas en transición, ya que diseñar cámaras de sedimentación en régimen turbulento es complejo. No va a haber sedimentación si el medio donde queremos que haya sedimentación se mueve de manera turbulenta. Va a haber demasiada agitación como para que las partículas sedimenten. Y vamos a tener para esferas en régimen laminar, que son como condiciones ideales de la ley de Stokes.
Pero como realmente las partículas no son esferas siempre, entonces yo tengo que aplicar una corrección matemática en el caso de que las partículas comprobemos que realmente no son esféricas. Por ejemplo, si esas partículas son agudas, vean que el factor es 0.81. Entonces yo digo que tengo partículas agudas de 50 micrómetros. Entonces si las partículas son agudas de 50 micrómetros, ¿verdad? Esos 50 no es un diámetro, porque las partículas, para que tengan diámetro, tienen que ser esferas, porque el diámetro es una propiedad de formas geométricas esféricas. Así que yo no puedo decir que si la partícula es aguda, ella tiene un diámetro, pero tiene algo parecido a un diámetro que lo voy a llamar d'. ¿Ok? Entonces ese d' es igual a 50 micrómetros en el ejemplo que estoy dando para una partícula aguda. Así que yo voy a buscar cuál es el diámetro equivalente. Ese diámetro equivalente, de acuerdo con esta fórmula, es multiplicar esos 50 micrómetros por el factor de corrección. Para las partículas agudas, ese factor de corrección es de 0,81. Lo que al multiplicarlo por el 50 me da 40,5 micrómetros. Y ese DE o D equivalente es el diámetro que yo voy a sustituir o en la ecuación para régimen de transición o en la ley de Stokes, que es para régimen laminar. Ahora bien, las partículas no siempre se comportan idealmente como supone la ley de Stokes, ya que si vemos la ley de Stokes, matemáticamente se comporta como una ecuación de línea recta que tiene una pendiente. Si yo grafico o le empiezo a meter diferentes valores a esa ecuación, voy a graficar una línea recta. Esa línea recta es la que vemos punteada aquí. Aquí, ¿sí? Punteada. Pero vean que en realidad en los extremos superior e inferior hay curvaturas que alejan de idealidad a la ley de Stokes. Quiere decir que la ley de Stokes tiene que ser corregida. ¿Cuándo va a ser corregida? En sus valores extremos. ¿Cuándo se producen valores extremos? Cuando las partículas o son muy pequeñas o son muy grandes. Ahora bien, para las partículas muy grandes esto es poco importante, porque ya hemos visto que las partículas grandes tienen velocidades extremadamente altas, o bueno, altas, de sedimentación que garantizan su remoción de modo relativamente fácil. Entonces no es tan importante para nosotros, que ya sabemos que estas partículas grandes prácticamente de modo natural se remueven. Es importante para nosotros como ingenieros en control de la contaminación asegurarnos de que estamos controlando adecuadamente las partículas pequeñas. Esas son las que nos importan. Entonces a nosotros nos importa es este rango que tenemos aquí abajo de las partículas pequeñas. Quiere decir que perdón que esta línea me quedó chueca. Vamos a tratar de hacerla un poquito más recta, como por aquí, un poquito más allá inclusive. Es donde empieza a curvearse. Quiere decir que para las partículas de 5 micrómetros o menos
hay que aplicar corrección de la ley de Stokes, multiplicando el valor de la velocidad determinada por la ley de Stokes por el factor de corrección. Ese factor de corrección es de Cunningham, que fue el que trabajó en esto. Así que lo conocemos como el factor de corrección de Cunningham, que es la fórmula que tenemos aquí abajo, que allí se sustituye la temperatura en Kelvin y el ISD, que es el diámetro de la partícula o su diámetro equivalente en micrómetros, para que ese caso se dé en unidades adimensionales. Y cuando yo multiplique el caso C, que es el factor de corrección, por la velocidad terminal determinada por la ley de Stokes, voy a obtener una velocidad de terminal más real, conocida como la ley de Stokes-Cunningham. De Stokes por la ecuación de cálculo y de Cunningham por el factor de corrección. Entonces esa es la ley de Stokes-Cunningham. Bueno, en el material de apoyo de la materia, en la figura 8, van a poder apreciar esos gráficos de línea recta en su mayoría o ligeramente curveados que nos permiten determinar la velocidad terminal de sedimentación. O sea que aparte de las 3 ecuaciones que ya les dije que hay para velocidad terminal de sedimentación, también está la herramienta gráfica. Hasta el momento les he explicado 4 maneras de determinar la velocidad terminal de sedimentación. En este gráfico, ¿cómo se trabaja? Figura 5.8. Aquí. Esta figura, aquí es el 5.8. En el material de apoyo es la figura 8. Vean que el eje X superior e inferior no es igual. El eje X superior va de 10 a 3000. El eje X inferior va de 0.1 a 30. Entonces digamos que abajo es para partículas pequeñas y arriba es para partículas grandes. Ahora, el eje Y o el vertical, el izquierdo va desde 1 hasta 1000. Y el derecho va desde 0,001 a 1. Entonces esas son velocidades de sedimentación. Y aquí en el medio del gráfico tenemos unas flechas. Y aquí tengo otras flechas. La primera es de abajo a la derecha. La segunda va de arriba a la izquierda. Quiere decir que cuando yo leo para partículas pequeñas, voy de abajo a la derecha. Y cuando leo partículas grandes, voy de arriba a la izquierda. Para leer a partir del diámetro de las partículas, su velocidad de sedimentación. Si no me equivoco, en centímetros por segundo la velocidad de sedimentación. Bueno, entonces parámetros operativos. Los sedimentadores deben trabajar con velocidades de sedimentaciones mayores a 25 pies por minuto o mayores a 13 centímetros por segundo para que la velocidad sea alta en alar las partículas al eje Z negativo. Para diámetros de partículas de más de 50 micrómetros se puede utilizar las cámaras de sedimentación si las densidades de las partículas son bajas y si son altas más todavía. Pero para partículas de 10 micrómetros solo se pueden utilizar cámaras de sedimentación si las densidades son altas. No se pueden usar cámaras de sedimentación para partículas de 10 micrómetros y encima ligeras. No van a sedimentar. Para impedir el arrastre de las partículas asentadas en las tolvas, la velocidad horizontal o velocidad del gas debe ser baja, menos de 10 pies por segundo o 30 o 300 centímetros por segundo, y idealmente de menos de 1 pie por segundo o de menos de 30 centímetros por segundo.
Entonces, con las velocidades del gas dimensionamos el área de sección transversal de la cámara, y con la velocidad de sedimentación dimensionamos la altura de la cámara para de esa manera tener las dimensiones al menos de la cámara de expansión del equipo. Entonces, bueno, aquí está esquematizado el ancho, el largo y la altura de la cámara y su velocidad horizontal y vertical. Hay dos modelos para determinar la eficiencia de las cámaras de expansión: el modelo de flujo pistón y el modelo de mezcla completa. El modelo de flujo pistón asume que la componente horizontal de la velocidad del gas y de las partículas en todos los puntos del sedimentador es V sub m. La componente vertical es V sub t, o ley de Stokes, lo que antes dije que era la velocidad del gas, es V sub m, y V sub t pues ya he dicho que es la velocidad terminal de sedimentación. El tiempo en atravesar el gas, la cámara, es equivalente a la longitud de la cámara y inversamente proporcional a la velocidad del gas, por lo que nos podría dar el cálculo de la altura, como ya lo dije. Si la distancia recorrida por la partícula es mayor o igual que la altura de la cámara, las partículas van a sedimentar. Así que si todas las partículas tienen el mismo tamaño y están distribuidas uniformemente, la eficiencia de sedimentación va a ser directamente proporcional a la longitud y a la velocidad terminal de sedimentación, e inversamente proporcionales a la altura y a la velocidad del gas. Por ello, las cámaras tienen que ser largas, con velocidades de terminales de sedimentación altas, y no deben ser tan altas las cámaras para asegurar que rápidamente la partícula llegue a la tolva. En un sedimentador de cámara extremadamente alta va a durar demasiado tiempo la partícula en llegar al fondo de la tolva y va a poder ser arrastrada. Así que las alturas de las cámaras no deben ser tan altas, y por supuesto la velocidad del gas debe ser baja para que no haya arrastre. Entonces allí tenemos una ecuación abajo que dice que la eficiencia es la longitud por la gravedad por el diámetro de partícula al cuadrado por la densidad de la partícula entre la altura por la velocidad del gas por 18 veces la viscosidad. Entonces, en este sedimentador ya dije que cuando el tiempo de sedimentación tiene que ser menor o igual al tiempo R, T sub R, que es el tiempo que dura el gas dentro de la cámara o tiempo de residencia, por eso es T sub R, y que me permite determinar el tamaño mínimo de separación total. O sea que esta ecuación de D mínimo que vemos aquí es el tamaño mínimo de la partícula que puede ser removida en esas condiciones dentro de la cámara de sedimentación. Los principios teóricos y de operación de estas ecuaciones son que asumimos flujo pistón, una distribución uniforme de partículas en régimen laminar para partículas retenidas al alcanzar el fondo de la cámara, es decir que la simplificación asume que no va a haber resuspensión y por lo tanto no va a haber tampoco reintegración. Así que se basa en el concepto del diámetro de corte, que es el de 50, que es el diámetro de partículas que puede ser retenido con 50% de eficiencia dentro de la cámara, y es igual a 9 veces la viscosidad por el caudal entre la gravedad por la diferencia de viscosidades, de densidades, por el ancho y la longitud de la cámara, todo en raíz cuadrada. Ahora, cuando hablamos del flujo de mezcla perfecta en la dirección Z o en la altura, pues para que haya mezcla debe haber turbulencia. Y si hay turbulencia, el equipo tiene menos eficiencia, lo que se traduce en que la cámara debe ser más larga para garantizar la remoción de las partículas. Así que al aplicar un modelo de mezcla perfecta para un sedimentador, obtendremos cámaras muy largas. El modelo de mezcla perfecta es 1 menos el exponente de menos el modelo de flujo pistón.
¿Qué pérdidas se producen dentro del sedimentador? Pérdidas en la entrada, pérdidas en la salida y pérdidas en la cámara principal del equipo. La caída de presión total dentro del sedimentador va a ser igual a la densidad del gas por la velocidad del mismo al cuadrado entre 2 veces la gravedad por. Para considerar las pérdidas dentro de la cámara, la longitud de la misma por el factor de pérdida entre el radio hidráulico del equipo. Y se consideraría la K de la entrada y la K de la salida para considerar esas zonas en las pérdidas, donde allí tenemos la ecuación de la K en la entrada y la ecuación de la K en la salida, y ese factor F se calcula con la ecuación que está allí referida, donde se sustituye el número de Reynolds. Allí tenemos la ecuación para el número de Reynolds y se aclara que BW es ancho. ¿Cuándo va a ser importante que incluyamos la pérdida del sedimentador? Si dentro del sistema de ventilación el equipo de control es un sedimentador. Recuerden que hay que calcular las pérdidas del equipo y sumarla a las pérdidas totales para determinar la potencia del ventilador en el sistema. Entonces, los tipos principales de cámaras de sedimentación son dos: cámaras de expansión y cámaras de placas múltiples. Como la altura debe ser relativamente baja, se recomiendan alturas de 0.5 a 0.9 metros, con velocidades de diseño entre 0.3 a 2.5 metros por segundo, aunque ya anteriormente mencioné las velocidades de diseño. Y allí vemos en A el conducto de mayor diámetro, una cámara de expansión, y en B una cámara con baffles o una cámara de placas múltiples. Aquí vemos las cámaras múltiples en vista frontal y en vista superior, así como en vista lateral, donde vemos la serie de cámaras. ¿Cuál es el fundamento de las placas, no? Vean que entre placa y placa, como se ve acá, pues la altura es pequeña, ¿no? Entonces, como ya se dijo que es más eficiente el sedimentador mientras menos altura tenga, pues ese poco de placas me garantiza que el equipo funcione para un caudal lo suficientemente grande, y aún así entre placa y placa se reduce la altura para incrementar la eficiencia del equipo. Por lo tanto, el equipo es mucho más eficiente cuando tiene placas que cuando no las tiene. Nuevamente tenemos acá un equipo de sedimentación de placas múltiples, y aquí tenemos nuevamente placas múltiples en diferentes configuraciones, diferentes formas de colocarlas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo se quiere calcular un sedimentador para eliminar partículas con una densidad de 1200 kilogramos por metro cúbico de una corriente de aire a 1,015 bars y 350 Kelvin de temperatura. El gasto volumétrico es de 2 metros cúbicos por segundo. La cámara tiene 2,5 metros de alto, 3 metros de ancho y tiene 30 bandejas, incluyendo la superficie de fondo. Es decir, que es una cámara de expansión dotada de placas múltiples. Digamos que es un sedimentador mixto. Si se supone flujo laminar, que es con un Reynolds bajo, ¿no? ¿Cuál será el número de Reynolds para el flujo de gas? ¿Cuál será la longitud requerida de la cámara para una eficiencia de 100% de remoción de partículas de 60 micrómetros de diámetro? ¿Cuál será la eficiencia colectora para partículas de 50, 40, 30, 20 y 10 micrómetros para una longitud de la cámara la misma que se calcule para la parte B de los cálculos antes mencionados? Y finalmente trazar una curva de eficiencia del equipo. Colocamos los datos: densidad de las partículas 1200 kilogramos por metro cúbico, presión de 1,015 bars, temperatura de 350 Kelvin, caudal de 2 metros cúbicos por segundo, altura de la cámara de 2,5 metros, ancho del equipo de 3 metros y 30 bandejas incluyendo el fondo. Es una cámara de placas múltiples. Para flujo laminar quiero calcular el Reynolds, la longitud para una eficiencia de 100% de partículas de 60 micrómetros, las eficiencias para otros diámetros de partículas y trazar una curva.
Para comenzar la solución, como lo primero que quiero calcular es el número de Reynolds, recuerdo que el número de Reynolds es igual a la densidad del gas por la velocidad del gas por el diámetro de partícula entre la viscosidad. De eso hasta el momento lo único que tengo es la densidad de la partícula, que para la parte B, para que sea de 100%, para remover partículas de 60 micrómetros, yo quiero la longitud. Pues bueno, entonces eso quiere decir que la partícula, el tamaño de la partícula para el cual yo voy a hacer el diseño es una partícula de 60 micrómetros. Así que voy a buscar el número de Reynolds para ese diámetro de partículas, que lo tengo. Comencemos buscando la densidad del gas, la velocidad del gas y el número de la viscosidad del gas. La densidad del gas, por ley de gases ideales, la densidad de un gas es presión por peso molecular entre R por T. La presión la tengo, el peso molecular del aire es 29, la constante de los gases es un valor conocido y la temperatura se mete en Kelvin. Así que obtengo una densidad del gas de 1,0115 kilogramos por metro cúbico. Como el caudal es velocidad por área, pues la velocidad, que es lo que quiero, es el caudal entre el área de sección. El área de sección es la altura por el ancho. La altura es de 2.5, el ancho es de 3 y el caudal es de 2. Así que la velocidad del gas es de 0,267 metros por segundo. La viscosidad la voy a buscar de la tabla 5 del material de apoyo. Es la viscosidad del aire. Para 350 Kelvin esa viscosidad está de manera directa y es de 0,0748 kilogramos sobre metros por hora. Pueden buscar por internet cualquier tabla o cualquier figura con la cual, para los que no tengan este tipo de material, con la cual poder buscar la viscosidad del aire. Sustituyo todos los datos en la ecuación de Reynolds. Y obtengo que el Reynolds es de 0,779. Como es de más de 0.5, el régimen no es laminar, el régimen es de transición. El ejercicio decía suponer régimen laminar, pero si no es laminar, no lo voy a suponer como laminar. Lo ideal es siempre comprobar el número de Reynolds. En este caso, voy a trabajar con régimen de transición. Entonces, bueno, esas son las aclaratorias que están acá. Para régimen de transición hay una ecuación para calcular el CSUD, ¿no? Para régimen laminar, el CSUD es de 24 sobre Reynolds. Para régimen turbulento dije que el CSUD es una constante de 0,44. Y para régimen muy turbulento, el CSUD es una constante que apenas vale 0,1. Como hay dos modelos de eficiencia, por flujo pistón y por mezcla completa, ya dije que el modelo de mezcla completa lo que hace es que no es que dentro de la cámara va a haber mezcla, sino que puede llegar a haber mezcla por efectos del movimiento del gas dentro de la cámara. Y si yo supongo de modo ideal que no van a haber esos movimientos y llegan a haberlos, entonces la cámara va a perder eficiencia. Así que lo ideal como ingenieros es siempre trabajar con el modelo de eficiencia de mezcla completa. Entonces, como vamos a usar en principio se supuso que el flujo era laminar, pero comprobamos que no es así. Entonces, como el ejercicio, repito, dice, suponga flujo laminar, me está invitando a utilizar la ecuación de flujo laminar. Pero, para el caso de la velocidad terminal, como ya me di cuenta que el número de Reynolds me dice que el flujo es de transición, voy a calcular la velocidad terminal para transición, pero luego al final voy a utilizar el modelo de mezcla
laminar para determinar la eficiencia de un modo ideal como me está sugiriendo el enunciado. Es decir, si el enunciado dice suponga turbulencia, yo calculo utilizando el modelo de eficiencia de mezcla completa. Si el enunciado dice suponga flujo laminar, yo lo hago con el modelo de eficiencia de flujo pistón. Pero eso es independiente a el hecho de que siempre diga que es laminar o diga que es turbulento. Yo tengo que verificar el régimen calculando el número de Reynolds. Son dos cosas diferentes. Entonces, para el caso de la eficiencia, es igual a el número de bandejas. Siempre va a ser N, va a ser 1 más el número de bandejas. Por BT, por la velocidad terminal. Por L, que es la longitud de la cámara. Por W, que es el ancho. Y entre Q, que es el caudal. De aquí que tengo 30, que es el número de bandejas, incluyendo el fondo. O sea que tengo N. Tengo el ancho y tengo el caudal. No tengo ni la velocidad terminal. Y lo que quiero hallar es la longitud. Entonces, primero hallemos la velocidad terminal. Como ya vimos, la partícula es un régimen de transición. Entonces, primero en la página siguiente, a ver, por acá, aquí tenemos C sub D de transición. Sustituyo el número de Reynolds, que es de 0,779, y obtengo un C sub D de 35. Ese C sub D de 35 lo sustituyo en la ecuación junto con el 4/3, que son parte de la constante, 60, que es el diámetro de la partícula, llevado a metros, 9,81, que es la gravedad, 1200, que es la densidad de la partícula, y 1,015, que es la densidad del gas. La densidad del gas, para obtener una velocidad terminal de 0,163 metros por segundo, o de 16.3 centímetros por segundo. Cumple con el criterio de diseño que dijimos que la velocidad terminal debe ser mayor a 13 centímetros por segundo. En este caso es 16.3 centímetros por segundo. Entonces, sustituyo la eficiencia de 100% que quiero para el caudal de 2, el ancho de 3, 30 bandejas de datos, y el 0,163 es la velocidad terminal que acabo de calcular. Eso me dice que la longitud de la cámara debe ser de 13.63 metros. Ahora, en la parte C del problema se me pide calcular la eficiencia para diámetros de 50, 40, 30, 20 y 10 micrómetros. Para cada uno de esos diámetros voy a buscar el número de Reynolds, y los que sean, independientemente de que sea laminar o transición, buscaré el C sub D respectivo para hacer los cálculos de la velocidad terminal de sedimentación respectiva. Entonces, con las ecuaciones que ya hemos visto, puedo hacer una tabla para los diferentes tamaños de partículas de 60, 50, 40, 30, 20 y 10 de la segunda columna. Les coloco los valores del número de Reynolds en la primera columna. Allí, para los que sean Reynolds mayor de 0.5 son transición, y para los Reynolds de menos de 0.5 son régimen laminar en la tercera columna. Sabiendo el tipo de régimen, sé cómo calcular el C sub D. Para laminar, 24 sobre Reynolds, y para transición, la ecuación más larga de C sub D, que ya vimos cómo usar. Calculo el V sub T, que es la velocidad terminal. Para los de transición, con el V sub T de transición, y para los de laminar, con el V sub T de Stokes.
lo que me permite calcular la eficiencia con la ecuación de flujo pistón. Y esa eficiencia la puedo graficar. Y este gráfico que me dice que mientras más grandes son las partículas, mayor es su eficiencia de remoción, como es lo esperado teóricamente. Bueno, entonces aquí coloco un nuevo planteamiento. Digamos que el problema terminó y que esto sería como un nuevo planteamiento para hacer otro ejercicio con base en similitudes con el mismo enunciado. Reconsiderando los datos del problema anterior, excepto que el gasto volumétrico se aumentó a 20 metros cúbicos por segundo, suponiendo un flujo turbulento, determinar cuál será la longitud requerida de la cámara para 96% de eliminación de partículas de 60 micrómetros. ¿Cuál será la eficiencia para las partículas de 50, 40, 30, 20 y 10 micrómetros con la misma longitud antes determinada? Y nuevamente trazar la curva. Para este caso se recomienda suponer flujo turbulento, es decir, utilizar la ecuación del modelo de eficiencia de mezcla completa, pero respetar los números de Reynolds y los SUD para los BSUT respectivos. Y bueno, aquí hay otros problemas propuestos. El primero es un colector de sedimentación de gravedad que se va a usar para diámetro de partículas de 100 micrómetros con densidad de 1.5 gramos por centímetros cúbicos o 1500 kilogramos por metro cúbico. Determinar la velocidad máxima del gas que se podrá usar si la cámara tiene 2 metros de largo y 2 metros de alto, y la eficiencia colectora debería ser mayor o igual a 90%. El segundo problema es cuál será el diámetro de la partícula mínimo de una densidad de 2 gramos sobre centímetros cúbicos de partícula que se desea recolectar con 85% de eficiencia en un equipo de 12 metros de largo y 2 metros de alto con una velocidad del gas de 0,78 metros por segundo. Y el tercer problema es si se usa una cámara de sedimentación de gravedad para recoger partículas de 70 micrómetros con una densidad relativa de 1.5 o una densidad de 1500 kilogramos por metro cúbico. Si las partículas son arrastradas por aire normal, ¿cuál será la velocidad máxima del gas que se puede usar en un colector de 3 metros de alto y 5 metros de largo, suponiendo flujo laminar y sin tener en cuenta los efectos de recirculación dentro de la cámara, es decir, utilizando el modelo de cálculo de la eficiencia de flujo pistón? Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de provecho la clase y quedo atento ante sus dudas. Me despido.